Para comprender la configuración cultural y política del Chile del siglo XIX, es imperativo examinar cómo la palabra escrita no operó desde un mero registro estético, sino como un auténtico campo de batalla ideológico. En este escenario, las tensiones entre las facciones liberal y conservadora no solo definieron las leyes del país, sino también la escritura misma de sus relatos fundacionales. La gran pregunta que nos convoca es cómo se representan estas fricciones para legitimar o poner en tensión los proyectos de nación en disputa. Un texto fundamental para desentrañar esta dinámica es Recuerdos literarios, de José Victorino Lastarria, una obra maestra que se sitúa en la intersección entre la memoria autobiográfica, la crónica historiográfica y el manifiesto político. La representación de las relaciones políticas en este texto está indisolublemente ligada a la postura de su enunciador. Lastarria no escribe desde la neutralidad científica o el desapego. Lo hace como el gran ideólogo del liberalismo ilustrado chileno y como el autoproclamado dinamizador de la célebre Sociedad de la Igualdad y del movimiento literario de 1842. Desde esta trinchera enunciativa, la relación entre liberales y conservadores se articula mediante una dicotomía binaria irreconciliable. Por un lado, las fuerzas del progreso, la luz y la libertad. Por el otro, las fuerzas de la reacción, la herencia colonial y el autoritarismo absolutista. Para Lastarria, el orden conservador establecido tras la batalla del Ircay y consolidado por el régimen de Diego Portales representa una prolongación directa del espíritu opresor español. En su narrativa, los conservadores no son simplemente adversarios políticos, sino un obstáculo epistemológico y moral para la emancipación definitiva de la República. De este modo, Lastarria utiliza el recuerdo histórico para deslegitimar el proyecto de nación conservador, caracterizado por la centralización del poder, el dogmatismo religioso y el orden forzado, y, correlativamente, erigir el proyecto liberal como un único camino legítimo hacia una modernidad civilizada. Esta tensión entre proyectos nacionales se manifiesta con especial nitidez en el control de la cultura y la educación formal. En Recuerdos literarios, los enfrentamientos de la juventud intelectual con figuras del orden institucional ilustran cómo los espacios de sociabilidad literaria se transformaron en parlamentos alternativos, mientras el ala conservadora propugnaba un orden social estricto donde la literatura debía servir a la estabilidad política y la cohesión moral bajo el alero de la Iglesia y el Estado. El enunciado de Lastarria reclama una literatura militante, utilitaria y profundamente revolucionaria. La narrativa lastarriana legitima su propio proyecto mediante una teología histórica, el triunfo inevitable de la libertad. Los conflictos, las censuras y los destierros sufridos por la vanguardia liberal no son descritos como derrotas estériles, sino como el martirologio necesario para el despertar de la conciencia ciudadana. El texto satura la representación del conservadurismo, con adjetivos vinculados a la opresión y al estatismo, mientras que el quehacer liberal es revestido de un aura de heroísmo intelectual y fraternidad democrática. Es fundamental notar que esta representación cambia radicalmente dependiendo de quién posea el monopolio de la enunciación en el siglo XIX. Si contrastáramos la perspectiva de Lastarria con la historiografía o la prensa de corte conservador de la misma época, veríamos que lo que Lastarria denomina tiranía portaliana, el bando conservador lo legitimaba como el peso de la noche, un principio de autoridad indispensable que salvó a la nación de la anarquía y el desorden jacobino. Para un enunciador conservador, el proyecto liberal radical de Lastarria era retratado como una copia extranjera subversiva, peligrosa y atea, carente de arraigo en las verdaderas tradiciones patrias. En conclusión, Recuerdos literarios nos demuestra que la narrativa chilena del siglo XIX fue un dispositivo de poder fundamental. Las relaciones entre liberales y conservadores se escenifican como una pugna moral e identitaria, donde se juega el alma y el destino de la nación. José Victorino Lastarria
a través de su mirada retrospectiva, logra legitimar el proyecto liberal secularizador al presentar la historia de las letras chilenas como el relato de una progresiva y heroica emancipación del yugo conservador. Su obra confirma que, en los albores de la República, gobernar era, antes que nada, aprender a narrar el pasado y saber proyectar el futuro del país.